doctora Isabel Cavani y hoy les voy a hablar sobre hipotiroidismo. La interacción entre el hipotálamo y la hipófisis, denominada eje hipotálamo-hipofisario, es un sistema de control por retroalimentación. El hipotálamo recibe estímulos de casi todas las áreas del sistema nervioso central y a su vez envía señales a la hipófisis. En respuesta, la hipófisis libera varias hormonas que van a estimular algunas glándulas endocrinas de todo el cuerpo. Hoy vamos a hablar específicamente de la glándula tiroides. El hipotálamo detecta los cambios en las concentraciones circulantes de hormonas producidas por estas glándulas, en este caso la tiroides, y como consecuencia va a aumentar o disminuir la estimulación de la hipófisis para mantener la homeostasis. La glándula tiroides, ubicada en la cara anterior del cuello, justo por debajo del cartílago cricoides, está compuesto por dos lóbulos conectados por un istmo. Las células foliculares de la glándula producen dos hormonas tiroides principales, que son la tiroxina T4 y la triiodotironina T3. Estas hormonas actúan sobre las células de casi todos los tejidos corporales al combinarse con receptores nucleares y alterar la expresión de una amplia variedad de productos de los genes. Ante niveles bajos de T3 y T4 o un índice metabólico bajo, esto va a estimular la liberación de TRH, que es una hormona estimuladora o liberadora del hipotálamo, la cual va a ser transportada por las venas portales hipofisiarias a la adenohipófisis, donde va a estimular la liberación de TSH por las células tirotrópicas. A su vez, la TSH liberada en la sangre va a estimular a las células foliculares tiroideas a liberar en la sangre T3 y T4. Esta liberación que se produce en la sangre de las hormonas tiroideas van a actuar como un mecanismo de retroalimentación negativa, es decir, cuando las hormonas tiroides están elevadas, van a inhibir la liberación de TRH y TSH. De esta manera, lo que se va a producir es un cese de liberación de nuevas hormonas tiroides. Es muy importante tener en cuenta este mecanismo de retroalimentación negativa porque es lo que mantiene justamente este delicado equilibrio hormonal. Cuando falla este sistema de retroalimentación negativa, aparecen las enfermedades tiroideas. Por lo tanto, es muy importante recordar cómo funciona el eje hipotálamo hipofisario tiroideo para, teniendo en cuenta esto, poder deducir cuáles van a ser las alteraciones que vamos a ver en nuestros pacientes y que van a generar diversas enfermedades. La hormona tiroidea es necesaria para el desarrollo normal del tejido encefálico y somático en el feto y en el recién nacido. En personas de todas las edades, regula el metabolismo de las proteínas, los hidratos de carbono y los lípidos. Fijémonos en el cuadro, están los efectos fisiológicos más importantes de las hormonas tiroideas. Actúan a nivel del corazón, tienen un efecto cronotrópico e inotrópico, por lo tanto va a haber un aumento de la cantidad y afinidad de receptores beta-adrenérgicos, como también de la respuesta a las catecolaminas circulantes, y un aumento de la proporción de cadena pesada de miosina alfa. También a nivel metabólico tiene un efecto catabólico a nivel del tejido adiposo, estimulando la lipólisis, y en el caso del hueso va a promover el desarrollo y el crecimiento esquelético normal. Esto va a tener implicancias especialmente en los pacientes pediátricos, en la cual todavía no se ha completado el desarrollo, que ante deficiencias de esta hormona
va a tener una alteración justamente en el desarrollo y crecimiento de su esqueleto normal. También va a promover el desarrollo cerebral normal, por lo tanto, un paciente de corta edad que no recibe hormona tiroidea adecuada, puede esto derivar en un retraso mental o una discapacidad mental irreversible. En cuanto al intestino, también va a incrementar el índice de absorción de carbohidratos, como si también la motilidad intestinal. Y en cuanto también la parte metabólica, va a haber un estímulo en la formación de receptores de LDL. Por lo cual el paciente puede llegar a tener, en el caso en que haya un déficit de esta hormona, puede aparecer aumentos de la LDL. Otras acciones fisiológicas de las hormonas tiroides son la termogénica, estimula el consumo de oxígeno por tejidos metabólicamente activos, excepto el testículo, el útero, los ganglios linfáticos, el vaso y la hipófisis anterior, y por lo tanto aumentan el índice metabólico. Quisiera aclarar con respecto a las hormonas tiroides que la T3 va a ser la forma más activa en relación con la unión al receptor nuclear, mientras que la T4 va solamente a ejercer actividad hormonal mínima. No obstante, la T4 tiene una duración de acción mucho más prolongada y puede convertirse en T3, es decir, que en última instancia actúa como reservorio de T3. Una tercera forma de hormona tiroidea es la T3 reversa, que no va a tener actividad metabólica, y las concentraciones de esta T3 reversa se elevan en algunas enfermedades. Por definición, el hipotiroidismo es un déficit de secreción de hormonas tiroideas producidas por una alteración orgánica o funcional de la secreción glandular o por un déficit de la estimulación hipofisiaria o hipotalámica. Es una enfermedad muy frecuente, predomina en el sexo femenino, aunque también hay varones con hipotiroidismo, y se puede dar en cualquier etapa de la vida: niños, jóvenes, adolescentes, adultos mayores. Podríamos decir que el grupo etario en el cual puede aparecer el hipotiroidismo con más frecuencia es en los mayores de 35 años, entre los 35 y los 45 años, pero no hay una edad que podamos limitar la aparición de la enfermedad. En cuanto a las manifestaciones clínicas, dependerán del grado de hipotiroidismo que tenga nuestro paciente, es decir, depende de la deficiencia hormonal, que sea leve, moderada o severa. Por lo tanto, hay un amplio espectro de manifestaciones clínicas que va a tener nuestro paciente. Es habitual en la consulta que una mujer venga quejándose de que se le cae el cabello o que las uñas las tiene quebradizas, como un signo de hipotiroidismo, o por aumento de peso o retención de líquidos. Como si también pueden aparecer otro tipo de manifestaciones más importantes, como la hipertensión diastólica, con una tensión arterial sistólica normal baja, bradicardia, puede aparecer cardiomegalia, derrame pericárdico masivo en los casos de hipotiroidismo severo, que puede comprometer la vida del paciente, y también aparecer insuficiencia cardíaca o angina de pecho en un corazón aparentemente previamente normal. Una disminución de la tolerancia al ejercicio.
En cuanto al sistema respiratorio, también pueden aparecer derrame pleural, hipoventilación alveolar, retención de dióxido, acidosis respiratoria y apnea del sueño. Esto se puede producir por mala mecánica ventilatoria, debilidad de los músculos respiratorios, en casos muy severos de hipotiroidismo. Quise traerles este cuadro en la cual se pueden condensar los parámetros que se ven alterados en el hipotiroidismo y cuáles son los hallazgos que podemos encontrar. Es muy importante conocerlos porque a veces nuestros pacientes van a venir con uno o dos o varios parámetros alterados y que conociendo los que pueden ser secundarios a alguna endocrinopatía, como en este caso del hipotiroidismo, tenerlos en cuenta. Eh, la resistencia vascular va a estar aumentada, pero el gasto cardíaco va a estar disminuido, mientras que la presión arterial, como vimos anteriormente, la sistólica puede mantenerse normal o disminuida, mientras que la diastólica va a estar incrementada o normal. Esto dependerá del grado, como dijimos anteriormente, del hipotiroidismo de nuestro paciente. Con respecto a la frecuencia cardíaca, puede ir de normal a tener un paciente con una bradicardia moderada severa. Va a haber el efecto inotrópico y cronotrópico va a estar disminuido y con respecto al volumen sanguíneo también y va a haber una propensión a inducir arritmias o un empeoramiento de las arritmias en los pacientes que previamente tienen cardiopatía estructural. Cuando vemos las manifestaciones clínicas de un hipotiroidismo, que por definición es un déficit de hormona tiroidea, vamos a ver que si recordamos cuáles son los efectos fisiológicos de las hormonas tiroideas, en realidad lo que vamos a ver desde el punto de vista tanto digestivo o metabólico, un enlentecimiento de los procesos tanto digestivos como metabólicos. En el caso del aparato digestivo, lo que vamos a ver es una constipación y meteorismo. Y esto tiene que ver con que hay una alteración de la motilidad intestinal en menos, es decir, que va a haber una disminución de la motilidad intestinal, como así también hay una disminución de la reabsorción de carbohidratos, lo que implica de que aparezca meteorismo por un proceso fermentativo que se produce cuando las bacterias entran en contacto con los carbohidratos y producen gas. También puede aparecer ascitis, es raro, y también puede aparecer una elevación de la CPK, de la LDH y de la GOT. En el caso de la elevación de la CPK, puede estar acompañado no por mialgias o poliartralgias. Habitualmente el paciente se queja por mialgias generalizadas y también por poliartralgias. Desde el punto de vista metabólico, va a haber un aumento del LDL, un aumento de los triglicéridos. A veces puede ser que estén normales, depende del grado del hipotiroidismo, como repetimos varias veces en el transcurso de esta charla. Y también va a haber una disminución de la glucemia en ayunas, como también un aumento de la sensibilidad a la acción de la insulina y una disminución en la síntesis y excreción proteica, como también una disminución del gasto energético y el consumo de oxígeno y termogénesis. Recordemos que el paciente, una de las cosas que va a referir o síntomas que va a referir es la intolerancia al frío y que esto tiene que ver con la disminución de la termogénesis que se produce en los pacientes con hipotiroidismo.
En cuanto a las manifestaciones clínicas, puede presentar déficit cognitivo, tendencia al sueño. En la anamnesis que hagamos de nuestro paciente podemos constatar bradilalia y bradisiquia. La bradisiquia sería el lentecimiento del pensamiento y la bradilalia el hablar lento, pausado. Vamos a notar que cuando nosotros le hagamos las preguntas va a haber un retraso, una demora en la respuesta. Eso va a hacernos pensar en que el paciente está bradisíquico. También puede presentar ataxia, los reflejos osteotendinosos pueden estar enlentecidos, puede presentar alteraciones psiquiátricas como un síndrome depresivo, es muy común en los adultos mayores, en los cuales las manifestaciones clínicas pueden ser muy inespecíficas, iniciarse un hipotiroidismo simplemente con un cuadro depresivo, sin otro signo u otro síntoma significativo. Así que es muy importante cuando hacemos diagnósticos diferenciales y vemos un paciente con un cuadro depresivo, siempre preguntarnos si no puede ser un paciente hipotiroideo. Porque si nosotros tratamos el hipotiroidismo, este cuadro depresivo va a revertir, inclusive puede revertir el deterioro cognitivo del paciente. A veces en un paciente adulto mayor que inicia con síntomas de demencia senil, uno debe tener en cuenta este diagnóstico diferencial, dado que si lo tomamos del primer momento y no retrasamos el diagnóstico, puede haber cierta reversibilidad de ese deterioro cognitivo que tiene nuestro paciente. También puede aparecer en un síndrome del túnel carpiano. Con respecto al sistema musculoesquelético, como ya lo hablamos anteriormente, puede aparecer fatiga, mialgias, artralgias. Con respecto al sistema reproductivo, en pacientes en edad fértil, puede aparecer amenorrea o oligoamenorrea, es decir, disminución de la fertilidad y de la libido, y también impotencia o oligoespermia en el caso de los varones. También es importante tener en cuenta esto en un paciente que dice que hace un tiempo que no tiene su menstruación, porque además de descartar en el primer momento si la paciente está en edad fértil que no esté embarazada, el hipotiroidismo puede ser una causa reversible de esa amenorrea que tiene nuestro paciente. Después el sistema hematopoyético, bueno, habitualmente puede aparecer una anemia normocítica, normocrómica, o también puede aparecer hipocrómica o macrocítica por déficit de folatos, por mala absorción. Y el tiempo de coagulación puede estar también, el tiempo de coagulación puede estar prolongado, como también el factor 8 y que puede estar también bajo. En este dibujo podemos resumir las manifestaciones clínicas más importantes de un paciente hipotiroideo. Es de gran ayuda a la hora de poder memorizar estos datos. Así que se los dejo para que ustedes lo lean atentamente. A continuación, puse un ejemplo de un derrame pericárdico masivo en un paciente con hipotiroidismo severo. En la evaluación diagnóstica, el primer pilar es el interrogatorio de la anamnesis, una buena anamnesis de los síntomas, cuándo, cómo y el tiempo transcurrido de los mismos nos puede dar una idea
de lo que le pasa a nuestro paciente. No solamente en el caso de una enfermedad tiroidea, sino cualquier otra enfermedad, como así también los antecedentes que tiene el paciente. Si el paciente tiene antecedentes cardiovasculares, enfermedades autoinmunes, etc. Y el segundo pilar en la evaluación diagnóstica es el examen físico. Uno va a ir a explorar signos de hipofunción. No voy a detallarlo porque ya estuvimos viendo cuáles son las manifestaciones clínicas de un hipotiroidismo y uno va a ir a buscar en el examen físico a nivel de aparatos y de piel y anexos si aparecen uno u otros signos que me puedan hacer pensar en que el paciente tiene alguna disfunción tiroidea. Muy importante, la palpación de la tiroides. El laboratorio hormonal, que es importantísimo, uno no puede hacer diagnóstico sin laboratorio hormonal. En este caso, habitualmente se dosa la TSH y la T4 libre. También se puede hacer la T3, pero en determinadas circunstancias, pero si no, habitualmente uno puede pedir como primera examen la TSH y eventualmente luego la T4 libre. También se pueden pedir imágenes, la ecografía es de valiosa ayuda para identificar si un bocio, un agrandamiento tiroideo es polinodular o nodular, las características de estos nódulos y eventualmente la posibilidad de punzar estos nódulos para hacer diagnóstico citológico. La palpación bimanual de la glándula tiroides puede hacerse por detrás del paciente o por delante del paciente. La que habitualmente más se utiliza es la del examinador, que se ubica por detrás del paciente, como lo vemos en la fotografía. Usando ambas manos se colocan los pulgares en la nuca, en tanto los dedos restantes se superponen a los lóbulos laterales de la glándula. El tiroides se identifica por su elevación al hacer tragar al paciente. Por lo tanto, esta maniobra puede facilitarse dándole al paciente un vaso con agua para que lo beba en sorbo mientras que se palpa la glándula. Mientras que uno desliza los dedos sobre ambos lóbulos, lo que uno va a tratar de reconocer es la forma, el tamaño, la dureza, movilidad y irregularidades. Y puede tener una primera aproximación de que si la glándula es irregular, heterogénea o es homogénea. Más allá de que uno pueda luego pedir una ecografía para tener una descripción más detallada de cómo está la glándula, pero uno debería determinar al examen físico si la glándula está agrandada o no está agrandada. Cuando hablamos de una glándula agrandada, estamos hablando de bocio. Ese es el término que se utiliza para hablar de un agrandamiento de la glándula tiroides. Esto quiere servir un poco de ilustrativo de qué es lo que está palpando el doctor en la fotografía. Fíjense en el esquema la ubicación del lóbulo, cómo palpa uno y luego palpa el otro. Bueno, lo importante sería ver algún video en el cual esto se vea en forma dinámica, pero fíjense en dónde está localizado la tiroides, su localización y dónde están los lóbulos. Vemos a los lados la inserción del esternocleidomastoideo y podemos ver que por dentro del esternocleidomastoideo vamos a localizar los lóbulos laterales de la tiroides. En la inspección y palpación de la glándula tiroides, tenemos que tener en cuenta el tamaño. Si es un tamaño pequeño, vamos a palpar
la glándula, pero no va a ser visible. Mientras que si el agrandamiento de la glándula es importante, es grande, no solamente se va a palpar, sino va a ser visible. Como vamos a ver a continuación un ejemplo de un bocio importante. Con respecto al crecimiento, puede ser un crecimiento difuso, como pasa en la tiroiditis y en el bocio simple. Uno va a palpar una glándula homogénea y puede ser nodular o polinodular. Pueden aparecer nódulos o simplemente ser un agrandamiento difuso, es decir, totalmente, como dije anteriormente, homogéneo. También es importante la consistencia, si es blanda, firme, dura o pétrea. La movilidad, si es fija, si es móvil, si se desplaza con la deglución. Una glándula normal va a desplazarse con la deglución, mientras que una glándula enferma, si se tiene adherencias, esta glándula no se va a mover y por lo tanto nos va a dar la idea de que tenemos ante nosotros una glándula enferma. También es importante la superficie, si es lisa, si es rugosa, la sensibilidad, si es dolorosa la palpación, si hay calor o eritema local, como uno puede verlo en las tiroiditis infecciosas, que esto me está dando la pauta de que el paciente tiene una glándula inflamada en forma aguda. Y también la aparición de fremito tiroideo, que son las vibraciones palpatorias que uno puede percibir cuando hay hipervascularización de la glándula, y este fenómeno se puede observar en los pacientes que presentan diagnóstico de hipertiroidismo. Una vez entonces reconocida la glándula tiroides, se procederá a la palpación del frémito tiroideo si existiera. Se apoya de plano la región palmar de los dedos de la mano derecha sobre uno y otro lóbulo tiroideo en busca justamente de estas vibraciones o frémitos, que como dijimos anteriormente se ve en las glándulas que están verdaderamente hipervascularizadas. Y lo vemos en la figura que está recortada en rojo. Es importante comprobar la indignidad del cartílago cricoides. El cartílago cricoides, como se ve en la figura, tiene una forma de anillo. Habitualmente este cartílago tiene movilidad lateral, lo que le llaman el craqueo cricoideo, en el cual uno puede mover este cartílago lateralmente con entre ambos dedos, entre el pulgar y el índice, y que tiene que conservar esa movilidad. Si esta movilidad no existiera, esto me hablaría que el cartílago está infiltrado o adherido a planos profundos, y por supuesto esto no es normal. Palpación del quiste tirogloso. Antes de describir cómo se palpa el quiste tirogloso, recordemos que el quiste tirogloso no es más que la persistencia del conducto tirogloso que en una etapa embrionaria debió desaparecer y que se denomina justamente esa cavidad como quiste. La glándula tiroidea se forma durante las primeras etapas del desarrollo del embrión y comienza en base de la lengua y se desplaza hacia abajo por el cuello, a través de un canal o conducto llamado tirogloso. Este conducto normalmente desaparece cuando la tiroides alcanza su posición filar en el cuello, pero a veces este conducto no desaparece y deja una cavidad, lo que se llama quiste tirogloso. Para saber si esa tumoración redondeana que aparece en el centro del cuello, que a veces se puede enrojecer, se puede inflamar, es verdaderamente un quiste, debemos pinzar esa tumoración entre el índice y el pulgar y se le pide al paciente que saque la lengua, y si se trata de un verdadero quiste
tirogloso, la tumoración se eleva. El hipotiroidismo lo podemos clasificar según dónde esté la alteración o el defecto. En este caso, podemos hablar de hipotiroidismo primario cuando el problema está en la glándula efectora, que es la tiroides. El hipotiroidismo es secundario o hipofisiario cuando está en la hipófisis, o el hipotiroidismo puede ser terciario o hipotalámico o también llamado central. Como vemos, cuando el problema está en la glándula efectora, es decir, en la tiroides, en la glándula tiroides, el hipotiroidismo se llama primario. Habitualmente la causa más frecuente es las enfermedades autoinmunes y entre ellas la tiroiditis de Hashimoto, que lleva al paciente progresivamente a una disfunción completa de la glándula y una fibrosis de la misma, debido a la generación de anticuerpos antiperoxidasa. También puede ser por defectos de la síntesis, defectos enzimáticos congénitos, fármacos antitiroides y deficiencia de yodo, o también puede ser por causas infecciosas, como la tiroiditis aguda, secundarias a virus como el sarampión, influenza, adenovirus y virus Epstein-Barr. Lo característico de esto es que habitualmente las hormonas tiroides están disminuidas ante un aumento del estímulo de la TSH para producir hormona tiroidea. Existe lo que llaman hipotiroidismo subclínico, cuando en realidad la TSH se eleva y las hormonas tiroides siguen estando normales a expensas de un estímulo mayor de la TSH. En estos casos, en el hipotiroidismo subclínico, puede ser que el paciente no presente síntomas o estos síntomas sean totalmente leves, inespecíficos, y son pacientes que habitualmente uno puede aparecer con alteraciones bioquímicas, como por ejemplo hipertrigliceridemia, que no tiene otra causa justificada, o alteraciones en el metabolismo lipídico, no solamente de los triglicéridos, sino de la LDL, que uno pueda sopesar de que el paciente pueda tener un hipotiroidismo subclínico, en la cual las alteraciones más bien se van a ver, pueden verse alteraciones bioquímicas, pero no clínicas. El hipotiroidismo secundario no es tan frecuente, pero se puede dar. En este caso, lo característico es que la TSH puede estar normal o disminuida, porque en realidad el problema está en que hay una falta de estímulo de la hipófisis para producir la liberación de las hormonas tiroideas por parte de la tiroides. Por lo tanto, la T3 y la T4 van a estar disminuidas. El problema no va a estar en la glándula tiroides, sino en la falta de estímulo de la hipófisis. Y las causas habitualmente conocidas pueden ser el adenoma, el síndrome de Sheehan, las metástasis, los traumatismos, en posradioterapia o cirugías. Digamos, esas serían las causas más comunes. Yo creo que el hipotiroidismo hipofisiario es raro, pero una de las causas no tan frecuentes, pero que puede darse, es justamente en el caso de adenomas hipofisiarios. Y por último, el hipotiroidismo terciario o central, en la cual vamos a ver una disminución marcada de la TRH, TSH, la T4 y la T3, y tiene que ver con lo mismo que dijimos anteriormente.
En realidad hay una falta de estímulo del hipotálamo y por lo tanto, en realidad al no haber estímulo de la hipotálamo o la hipófisis, tampoco la hipófisis puede estimular a la glándula efectora, es decir, es un efecto dominó. Por lo tanto, esta falta de estímulo por parte del hipotálamo tiene como causa principal tumores hipotalámicos y también puede ser por radioterapia o por cirugía, también pueden aparecer secundarios justamente a esos tratamientos oncológicos, puede aparecer el hipotiroidismo hipotalámico. Pero también es bastante raro, pero se da, se puede dar. Existe un síndrome de resistencia a hormonas tiroideas que uno lo tiene que sospechar en pacientes en el cual los resultados entre la TSH y las hormonas tiroideas es discordante. Se caracteriza por una respuesta disminuida de los tejidos a la acción de la hormona tiroidea libre circulante. Habitualmente es una mutación en el gen receptor de hormona tiroidea beta, ocurre entre 1 y 50.000 nacidos vivos y habitualmente son pacientes cuya presentación clínica es variable, pero es frecuente el bocio, pero la mayoría de estos pacientes están eutiroideos, es decir, tienen hormonas tiroideas normales. Y por último, quisiera decir algo sobre el coma hipotiroideo. El coma mixedematoso es una complicación aguda del hipotiroidismo que cada vez se ve menos, dado que representa la última etapa en un hipotiroidismo severo de larga evolución. Pero habitualmente uno lo ve en hipotiroides maltratados o por la presencia de factores precipitantes en un hipotiroideo desconocido, es decir, que es un paciente que previamente no sabía que era hipotiroideo o un hipotiroideo mal controlado. Aquel paciente que se venía tratando y de repente deja de tomar la medicación, se olvida de su enfermedad y deja librado al destino su futuro. Por lo tanto, no es una entidad que se la vea habitualmente. También se lo puede ver en pacientes en un postquirúrgico inmediato que no son tratados adecuadamente con reemplazo hormonal y que ante determinadas situaciones infecciosas, como puede ser una gripe o un cuadro de cualquier otro tipo de infección, el paciente hace esta grave complicación. Constituye justamente una emergencia médica, hay hasta prácticamente un 80% de mortalidad. También es más frecuente en el anciano o en las personas que tienen retraso mental, justamente porque tienen cierta discapacidad para entender o comprender lo que les está pasando. En el caso del anciano, más bien es porque no se diagnostica, porque a veces su sintomatología se confunde con trastornos propios de la edad y de su estado mental. Es decir, que uno asocia que adulto mayor es igual a deterioro cognitivo, es igual a demencia senil, es igual a fatiga o fatiga crónica, alteraciones de la marcha, es decir, que el paciente se le atribuye toda la sintomatología que tiene a inclusive enfermedades reumáticas, polimialgia, y en realidad se desestima la posibilidad de hacer un diagnóstico de hipotiroidismo. Entonces es un paciente que a lo mejor puede estar muchísimo tiempo sin diagnóstico y una infección que puede ser una neumonía durante el invierno, un cuadro de infección urinaria complicada,
gatilla o precipita un coma hipotiroideo. De ahí la importancia de conocer que existe y que puede aparecer. No es un problema de libros antiguos de la medicina del siglo pasado. Hoy por hoy puede aparecer esta complicación. ¿Y este coma mixedematoso qué características tiene? Es un coma que se presenta con una hipotermia extrema. Puede estar entre 24 y 32 grados centígrados. Digamos, está acompañado de arreflexia, convulsiones, depresión respiratoria, retención de dióxido de carbono. El diagnóstico en estos casos tiene que ser rápido, basado en el juicio clínico, la anamnesis y la exploración física, ya que si al paciente no se implementa un tratamiento rápido, el paciente puede morir. Y los factores desencadenantes, como dijimos anteriormente, pueden ser enfermedades preexistentes, infecciones, traumatismos, fármacos que inhiben el sistema nervioso central o la exposición al frío. Y para terminar, los conceptos claves que debemos llevarnos, debemos fijar, son, primero, que el hipotiroidismo primario es el hipotiroidismo más frecuente, más común, y que se debe a la enfermedad de la tiroides, y que los niveles de la hormona tiroido estimulante, que es la TSH, siempre son altos. Que el hipotiroidismo secundario es menos común, que se debe a una enfermedad hipofisiaria o hipotalámica y los niveles de TSH van a ser bajos. Es decir, que podemos hacer diagnóstico con la TSH sérica, que va a ser la mejor prueba diagnóstica para saber si estamos ante un hipotiroidismo primario o un hipotiroidismo secundario. Aunque, como dijimos anteriormente, una TSH normal no descarta que el paciente pueda tener un hipotiroidismo secundario. Por lo tanto, uno también tiene que tener en claro en qué contexto clínico yo estoy sospechando un hipotiroidismo secundario, porque en esos casos uno debería pedir, además de TSH, una T4 libre. Los síntomas se pueden desarrollar insidiosamente y que incluyen en forma típica intolerancia al frío, estreñimiento o constipación, cambios cognitivos o de la personalidad, y más adelante puede aparecer la fase aboctagada inexpresiva del paciente hipotiroideo severo, como vimos en una de las fotografías que he mostrado. El nivel de tiroxina libre siempre está bajo, pero en el caso de la triiodotiraína, la T3 puede permanecer normal al comienzo de algunos trastornos. Por eso, el mejor dosaje que uno podría elegir en una primera instancia, luego de utilizar la TSH como prueba diagnóstica, la T4 libre. Y la levotiroxina, por supuesto, sería el tratamiento preferido para tratar de normalizar o restaurar los niveles de TSH en suero a valores de rango normal. Y por último, el coma mixedematoso es una complicación que amenaza la vida del paciente y requiere un diagnóstico y un tratamiento rápido. Y yo agregaría que en realidad uno debe conocer que existe y que es posible en determinado contexto clínico que pueda ser diagnosticado en forma rápida y precisa. Bueno, acá les dejo un caso de una paciente de 35 años de edad para que lo analicen y puedan aplicar aquellos conocimientos que hemos desarrollado durante la clase y veamos si esta paciente
podríamos considerarla como una presunta paciente hipotiroidea o con diagnóstico probable de hipotiroidismo por los antecedentes, los síntomas que refiere la paciente y los hallazgos o alteraciones bioquímicas que presentó la misma. Bueno, espero que les sirva todo esto, que no quiere decir que aquí se agote el tema, simplemente es una aproximación hacia lo que es las enfermedades tiroideas, y hay mucho por leer y por conocer. Esto es simplemente el comienzo de la aventura que es el conocimiento de una nueva patología o de una nueva disciplina. Bueno, muchas gracias y estoy a su disposición por cualquier duda.